Nacional por la provincia de La Pampa, Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va Laura? ¿Cómo les va Mariano? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, senador, muchísimas gracias por brindarnos este espacio aquí en Resumen Parlamentario. Bueno, preguntarle sobre un tema que está en debate en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo. Recién hablábamos con el diputado Darío Martínez, también sobre este tema, que tiene que ver con la regulación del trabajo a distancia. Hay 17 iniciativas que se están debatiendo. Ayer estuvieron reunidos los integrantes de la comisión con las entidades sindicales y como presidente de la Comisión de Trabajo del Senado consultarle por este punto en particular. ¿El teletrabajo vino para quedarse? Sí, nosotros inclusive estábamos debatiendo este tema de teletrabajo antes de la pandemia. Lo que pasó que el COVID-19 aceleró un montón de cosas y de modalidades que habría que ver cuáles son las que se van a quedar y cuáles no. Por eso es la necesidad de trabajar al respecto. Lo hemos hablado con el ministro de Trabajo de la Nación, con el doctor Moroni, lo hemos hablado en su momento con el presidente de la Nación, y la idea es trabajar, lo están haciendo en diputados, lo hemos hecho en consonancia en unos cuantos artículos, y ahora lo estamos haciendo ya también de hace unas semanas en senadores, que probablemente, según si las circunstancias se dan, a lo mejor la semana próxima haremos una comisión de trabajo en el Senado para terminar de debatir este tema que necesita la urgente, más que nada, regulación de algunos temas centrales y que después sean cada uno de los convenios colectivos de esa modalidad de teletrabajo que haga esa trabajadora o ese trabajador quien termine de regular. Pero yo creo que para que eso sea necesario tiene que haber una ley que por lo menos marque 4 o 5 puntos que sean esenciales al respecto. Senador, le pregunto primero buenos días, Mariano Castro, le pregunto por un decreto de necesidad de urgencia por parte del Poder Ejecutivo Nacional que suspendía el tema de los despidos sin razones justificadas. Sabemos que hubo despidos durante todos estos meses de cuarentena. No sé si todos justificados o no. ¿Qué tiene que hacer un trabajador si ha sido despedido y cree que no de manera justificada? No, el trabajador tiene que rápidamente acudir al sindicato de base al que sea su actividad y hay que hacer urgentemente el trámite, salvo que haya alguna situación justificada, que tiene que ser algún tema ya desde lo personal, si no, no están habilitados los despidos. Acá se ha hecho mucho esfuerzo en todos los ámbitos. El Estado Nacional, en resguardar las fuentes de trabajo, en acompañar a las pymes, en acompañar a las empresas que tuvieron que tener cerrado por el aislamiento, en aportar el salario a gran parte del salario de esos trabajadores que han tenido que estar con el aislamiento obligatorio. Entonces, hay que rápidamente, esa trabajadora o ese trabajador que ha sido despedido tiene que urgente hacer la denuncia correspondiente. O sea, mi sugerencia es al sindicato al cual corresponde, para que el sindicato de base sea el que tome conocimiento rápidamente y lo reintegren a su trabajo habitual. Y después, la situación de aislamiento se ha ido dando diferenciada. Una cosa es cuando arrancó el tema del aislamiento obligatorio y otra cosa lo que fue pasando con el curso del paso de las semanas, donde ahora ya tenemos distintos tipos de aislamiento y de protocolos en distintas provincias, en distintas regiones de nuestro país. Por suerte ya hay algunas regiones, como el caso nuestro de la provincia de La Pampa, donde prácticamente más del 85-86% de todos los comercios, de toda la actividad comercial está habilitada, con todos los protocolos lógicos. Eso ha sido porque hemos tenido mucho esfuerzo en el aislamiento. El gobernador ha tomado junto con el presidente de la Nación medidas importantes. La ciudadanía, o sea, los intendentes los han acompañado y todos los pampeanos y pampeanas han hecho mucho esfuerzo, y eso nos ha dado hoy que tenemos
una mayor flexibilización comercial, atento a que no tenemos circulación del virus, por suerte, en nuestra provincia. Pero bueno, en cuanto a tu pregunta, que por favor, si a aquellos que le ha ocurrido esa situación, que rápidamente accedan al sindicato de base a hacer la denuncia correspondiente, que va a ser mucho más ágil que hacerlo la denuncia al Ministerio de Trabajo de la Nación. Senador, me quedé un poco con la pregunta anterior en cuanto a la regulación del trabajo a distancia, porque mencionó que hay 3-4 puntos que es necesario aclararlos. Sabemos que hoy se reúne nuevamente la comisión también con el ministro de Trabajo, Moroni. Usted va a estar presente en esa reunión. Bueno, si podría explicar estos 3-4 puntos. Yo no voy a estar presente, ya estuve hablando con algunos diputados, estuve hablando con la diputada Vanessa Sinley al respecto, estuve hablando en el día de ayer, hemos cambiado información con el ministro Moroni, cómo estamos avanzando, y estamos trabajando nosotros en el Senado con respecto a esto. Cuando yo digo de los puntos, es primero que esos trabajadores y trabajadoras tienen que gozar de la igualdad de trato y de derechos respecto a esos trabajadores que están haciendo bajo relaciones de dependencia en forma presencial. El otro tema es lo que nosotros hablamos de la voluntariedad y reversibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la prestación de estas tareas de teletrabajo está sujeta a la voluntad de ese trabajador y de esas trabajadoras, y quienes tendrán la opción, en la ley que nosotros proponemos en el Senado, de retomar a la modalidad presencial en cualquier momento, o sea, podrá volver a la modalidad presencial siempre que lo desee. Lo único que habría que ver dentro de los convenios colectivos de trabajo es aquellas modalidades de una nueva relación laboral, de una relación laboral que nace únicamente por el teletrabajo, por una necesidad de teletrabajo. Ahí cada convenio colectivo, depende de la actividad que ese trabajador o esa trabajadora realice, se verá cómo se regulará el tema de esa persona que sea con un trabajo nuevo, o sea, que inicia con el teletrabajo. El otro tema es la protección de los datos personales. El otro tema es el domicilio, el ámbito protegido del domicilio, donde el domicilio de ese empleado o de esa empleada que haga el trabajo en su casa tiene que ser inviolable. El tema de la protección de datos, o sea, que no que se controle a esa trabajadora o a esa trabajadora mediante la vía remota, fuera de los horarios pactados en la relación que tenga que hacer el teletrabajo, la desconexión digital, que ese teletrabajador o teletrabajadora tenga la posibilidad de desconectarse fuera de los horarios pactados en la jornada laboral del teletrabajo y en los descansos y en las vacaciones. O sea, yo creo que son todas cosas que hay que... y después también uno de los temas que se está tratando, porque es cuanto más ocurre, es dentro de los convenios colectivos poner claramente el tema de los regímenes de cuidado y de responsabilidades familiares. Si le toca en el caso de género, a una mujer teletrabajar en su casa, que en esa negociación colectiva por ese teletrabajo se prevea también la posibilidad, si esa persona tiene alguna persona a su cuidado, sea menor, sea discapacitado, sea un adulto mayor. Entonces, que se acuerden ese tema de la ley. Yo creo que en bases muy generales, yo creo que esto es lo principal que debe resguardar la ley del teletrabajo para que sea factible de poder proteger a esos trabajadores o trabajadoras que tengan que hacer el trabajo bajo esta modalidad. Senador, lo meto en un último momento, no sé si usted está viendo los medios, pero hace aproximadamente 20 minutos, media hora, está surgiendo una noticia de que los gremios que aglutinan a la mayoría de los trabajadores del ANSES estarían llamando a un paro por temas que tienen que ver con el COVID-19, lo cual podría complicar el cronograma de cobros de los jubilados.
¿Sabe algo? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? No, acabo, lo que sé es lo que estás diciendo vos, que estoy conectado, recién estaba en una reunión y me acaba de informar cuando estábamos por salir al aire y miré así alguna información que salió en los medios, así que cuando termine esta comunicación nos vamos a contactar, porque realmente es un tema que va a haber que seguirlo de cerca, pero lamentablemente no sé cuál es la situación que está, las noticias o sea, me estoy enterando por los medios periodísticos, lo mismo que me estás contando vos. Senador, también volviendo al tema de teletrabajo, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de los derechos laborales por parte de los empleadores, las empresas públicas o privadas, y también en cuanto a los cambios de puestos laborales, que puede ser que haya una decisión de cambiar los lugares de trabajo, que ya no tendríamos que estar hablando de trabajo a distancia o trabajo presencial, sino de otras cuestiones, o incurrir en algún tipo de abuso? ¿Cómo se regula esto? Bueno, por eso mismo yo creo que hay que darle un marco regulatorio general, que es que yo hablaba, aparte agregarle el tema que no comenté, que es el tema de, en el caso que haga ese teletrabajador o teletrabajadora, haga el trabajo o en su casa o en un lugar que no sea el habitual de la empresa, esa empresa le debe proveer todos los elementos necesarios para que ese trabajador y trabajadora pueda hacer su trabajo dignamente. Pero el resto, todo esto que me estás diciendo vos, la idea tanto de quienes hemos presentado distintos proyectos de ley, tienen como objetivo que se regule lo macro y que se dirija a cada convenio colectivo de trabajo para eso que decís vos sobre todo los nuevos nichos y las nuevas situaciones que van a surgir, nuevas de trabajos diferentes, sean motivo de regulación por los convenios colectivos de trabajo, depende el sindicato que sea, porque depende el sindicato de base, seguramente va a ser la actividad, pero sobre todo lo que hay que ver es que nuevos trabajos, nuevos derechos y nuevas protecciones. En base a eso nos van a encontrar trabajando. Me parece que esa es la salida. Yo creo que el trabajo digno, el trabajo decente va a ser una de las salidas principales y del eje principal en este nuevo mundo post-COVID-19 y en eso tenemos que trabajar fuertemente para recuperar la economía. Trabajo digno y a su vez trabajar mucho más allá de este teletrabajo. Tenemos que poner mucho esfuerzo en registrar todos esos trabajos que hoy no están registrados en la Argentina. Bueno, senador, ya una última de mi parte tiene que ver con la visita el día de mañana del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, al Senado en forma remota también, con lo que sería un hecho histórico también. Digamos, ¿cuáles son las expectativas y qué se espera? Porque además de responder las preguntas por escrito, también seguramente va a responder en forma oral algunas inquietudes. Sí, con mucha expectativa, sobre todo que venga a contarnos el jefe de gabinete a todo el Congreso todo lo que está haciendo el gobierno nacional con respecto a esta pandemia y a esta situación que ha tenido como ejes centrales, en primer lugar, el cuidado de las vidas de todos los argentinos y argentinas, en segundo lugar, ver cómo se protege la economía a pesar de la situación difícil, y en tercer lugar cómo se acomoda el resto del aislamiento con lo que es esparcimiento y demás. O sea, realmente un tema complejo, así que con mucha expectativa, algo que va a ser histórico. Por primera vez un jefe de gabinete va a acudir en vía remota a dar un informe en el Congreso de la Nación, o sea que son con muchas expectativas. Ojalá que salga todo bien y que cada uno de los senadores y senadoras le hagan las preguntas pertinentes al jefe de gabinete, como para que todos sepamos
cómo está funcionando y cada una de las cosas que ha hecho el gobierno, que han sido muchas en estos meses que le ha tocado con el tema de esta pandemia que ha golpeado al mundo y que va a quedar como una de las cosas importantes de la historia moderna del mundo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, senador Daniel Lovera. Seguramente vamos a seguir hablando de todos estos temas, teletrabajo también cuando se debata en el Senado de la Nación. Gracias por su tiempo. Nosotros, No. Mariano, nos vamos a una